Seguimos con Ascaris. Examen microscópico. Este examen permite encontrar fácilmente los huevos de Ascaris en las materias fecales, los cuales aparecen aproximadamente a los 40 días de la infección. Esos huevos se encuentran con facilidad debido al número abundante en que se producen. Por esta razón, la gran mayoría de las infecciones, aún las leves, se descubren en el examen coprológico directo y esencialmente habrá que recurrir a los métodos de concentración. El recuento de huevos por gramo de materias fecales, HPG, tiene la importancia de determinar aproximadamente la intensidad de la infección. Hemos adoptado la norma de la OMS para clasificar como leves las infecciones con menos de 5.000 huevos por gramo, medianas entre 5.000 y 50.000 e intensas con más de 50.000. El número de parásitos adultos en el intestino puede calcularse aproximadamente con base en el número de HPG dividido por 2000. Esta clasificación, aunque aproximada, tiene la importancia de permitir la expresión numérica de la intensidad de la infección y la interpretación clínica por el médico, pues usualmente la intensidad del parasitismo es proporcional a la sintomatología. Se exceptúan algunos casos de intensidad leve en los que un solo parásito puede originar complicación grave. Se ha encontrado que las intensidades de las ascariasis varían mucho en diferentes países, lo cual podría explicarse por la diferente fecundidad de los parásitos hembra, las características ambientales y las costumbres higiénicas. Cuando solo existen parásitos machos en el intestino o cuando hay hembras inmaduras, el diagnóstico de ascariasis se dificulta, pues el examen corológico será negativo para huevos. En estos casos puede haber antecedentes de eliminación de parásitos. Identificación de parásitos adultos. Es frecuente que los pacientes obtengan los parásitos adultos eliminados y lo descubran al médico o al laboratorio para su identificación. La mayor dificultad se presenta cuando el parásito eliminado es inmaduro y de pequeño tamaño, en cuyo caso es necesario la observación microscópica del extremo anterior para identificar los 3 labios orales. Imágenes radiológicas. Las radiografías simples de abdomen pueden dibujar la presencia de Ascaris, así como las radiografías del tracto intestinal hechas en medio de contraste. En este último caso aparece un defecto de la opacidad de forma lineal, imagen que es fácilmente reconocida por los médicos y radiólogos familiarizados con esta parasitosis. Ocasionalmente los parásitos pueden ingerir el medio de contraste y hacerse visibles a la radiografía después de que el barrio intestinal ha sido eliminado. La colangiografía puede revelar ascaris en vías biliares y contribuir al diagnóstico de escariosis hepático-biliar. Esta complicación es a veces diagnosticada únicamente durante el acto quirúrgico. La ecografía es útil en el diagnóstico de la escariosis hepatobiliar y pancreática. Se observan parásitos solos, enrollados o formando una masa pseudotumoral. Eosinofilia. Hay aumento de los eosinófilos circulantes principalmente en la fase de migración larvaria, que puede llegar hasta 50%. Epidemiología en control es una de las parasitosis más difundidas en el mundo, con predominio en los niños. La mayoría son de intensidad leve y poca sintomatología. Se considera la principal entre las geohelminthiasis. El control debe basarse en medidas higiénicas conocidas, saneamiento ambiental y quimioterapia preventiva consistente en el suministro de antihelmínticos cada 3 a 6 meses durante varios años, principalmente a niños escolares de zonas endémicas. Ascaris lumbricoides es uno de los parásitos más difundidos en el mundo, especialmente en los países tropicales. En el 2006 se estimaba que el número de personas con ascariasis en el mundo era aproximadamente 1.200 millones, 1.200 millones, la mayoría de ellas con infecciones leves sin síntomas aparentes. Esta alta prevalencia se debe a la amplia distribución geográfica del parásito, a la durabilidad de los huevos en condiciones ambientales variables como humedad, temperatura, tipo de suelo, al alto número de huevos producidos por cada parásito. A esto se suma que una elevada proporción de la población mundial vive en condiciones socioeconómicas bajas, lo que da lugar a reinfecciones y eliminación de huevos por años. En Colombia se observó que la prevalencia de 50% en contra de 1966 bajó al 33% en 1980 de acuerdo a los estudios nacionales. En otros países de América Latina la prevalencia es similar a la mencionada para Colombia. La prevalencia en países no tropicales de América Latina y en grandes ciudades para comienzos del siglo XXI fue de aproximadamente 10%. La transmisión no es directa de las materias fecales a la boca, sino que requiere la incubación de los huevos en la tierra y la formación de larvas en ellos para llegar a ser infectantes por vía oral. Dentro del grupo infectado hay predominio en los niños y en las clases económicamente desfavorecidas, especialmente si el número de miembros de la familia es alto. Las fuentes más comunes de infección son los alimentos, el agua bebida y las manos sucias con tierra. En muchas ocasiones la parasitosis intensa contribuye a agravar la desnutrición, como en el caso de los otros parásitos que adquieren por vía oral. La pobreza, la falta de educación y las malas condiciones ambientales favorecen su diseminación. Estos hechos, que son frecuentes en los países tropicales, son complementados por las características climáticas de las mismas regiones en las cuales el suelo húmedo y cálido favorece la incubación de los huevos, así como la capacidad de permanecer viables en la tierra por largos periodos.
Control y quimioterapia preventiva. Las medidas higiénicas clásicamente recomendadas para la prevención de esclerosis siguen teniendo vigencia y aplicación en la personal, familiar y comunitaria cuando son realizadas por tiempo largo o permanentemente. Las medidas principales son adecuada eliminación de excretas, utilización de agua potable y ebullición, lavado de verduras y alimentos, control de artrópodos y otros vectores mecánicos y buena higiene personal. El control a escala nacional debe basarse en dos actividades: mejora del saneamiento ambiental y tratamientos periódicos. Las medidas prácticas con efectos favorables son la utilización de letrinas adecuadas y la provisión de agua potable. Cuando las condiciones socioeconómicas, educativas, ambientales y culturales aumenten, las caries y todas otras parásitos intestinales disminuirán. En algunas zonas endémicas se ha ensayado la administración periódica de antihelmínticos, quimioterapia preventiva a la población escolar y se ha logrado mantener así la baja prevalencia de ascaris. En varios países se han organizado campañas de tratamientos periódicos comunitarios con muy buenos resultados. Este procedimiento ha adquirido importancia en los últimos tiempos por la existencia de medicamentos de buena eficacia en dosis única, bien toleradas y de precio moderado. Una dosis única de uno de los cuatro antihelmínticos recomendados por la OMS, albendazol, mebendazol, levamisol y pirantel, cuesta menos de $0.30 y si son productos genéricos el costo baja a 2 a 3 centavos de dólares. La OMS en resolución de 2001 estableció que para el 2010 el 75 al 100% de los niños de edad escolar debería tener acceso a la quimioterapia preventiva contra los tres elementos principales transmitidos por tierra: ascaris, ricocéfalos, uncinarias. Estas campañas de control por quimioterapia asociadas a educación escolar y familiar son recomendadas por la OMS y por el Banco Mundial a los países endémicos y regiones con prevalencia de más del 50% de geoalmintiasis o con infecciones severas de 10% o mayores. En Brasil se realizó un estudio entre los años 2001 y 2002 utilizando albendazol o mebendazol anualmente con resultados significativos en la reducción de geoalmintiasis. Otro estudio de tratamiento masivo se hizo en un área endémica del Amazonas brasileño con disminución notoria de la geoalmintiasis. En Colombia, la ley de 100 de seguridad nacional incluye los programas de desparasitación en niños que realmente se cumplen. Una de las experiencias en el tratamiento de población se hizo en Apartadó, región de Urabá, Colombia, en 8.386 niños entre 2 y 10 años, a quienes se les administró repetidos tratamientos como mebendazol durante 21 meses y consiguió bajar la prevalencia de geoalmintiasis. Estos programas de quimioterapia preventiva son de buen rendimiento costo-beneficio y repercuten en el mejor estado de salud de los niños y posiblemente en el mejor rendimiento escolar. Tratamiento de los antihelmínticos de preferencia son benzimidazoles, albendazol, mebendazol y flubendazol. El pamoato de pirantel y la ivermectina son muy efectivos. Los antihelmínticos mencionados se usan generalmente en dosis única. La piperacina está indicada en la obstrucción intestinal. Todos los casos de ascaris intestinal deben tratarse aún los leves, pues aunque sean asintomáticos pueden dar origen a complicaciones graves por migración. En las parasitosis intensas es frecuente que los pacientes eliminen gran cantidad de parásitos que son observadas por el mismo paciente. En zonas endémicas es recomendable repetir el tratamiento después de 1 o 2 meses para eliminar los parásitos que estaban en la etapa de migración durante el primer tratamiento. Esta parasitosis es fácil de tratar, pues los parásitos son sensibles a la mayoría de antihelmínticos, de los cuales los más usados son los recomendados por la OMS mencionados a continuación. Los benzimidazoles, estos antihelmínticos, son de amplio espectro contra nematodos intestinales y bien tolerados. Químicamente son derivados del grupo de los imidazoles, la mayoría poco absorbibles del intestino. Su mecanismo de acción se ejerce al inhibir la utilización de la glucosa por parte de los alimentos, lo cual lleva a una disminución progresiva del contenido del glucógeno para finalmente reducir la concentración de adeninas trifosfato ATP, produciéndole la muerte lentamente por agotamiento de la fuente energética. Por este motivo, los parásitos adultos no se eliminan inmediatamente. En algunos casos se ha observado después del suministro de estos medicamentos la eliminación de parásitos vivos a través de la boca o nariz. Experimentalmente se han registrado efectos teratogénicos en roedores tratados con altas dosis, por lo cual se recomienda tener precaución en el uso en embarazadas, aunque no se han registrado estos daños en humanos cuando se usan las dosis como antihelmínticos. La OMS ha concluido que los beneficios obtenidos con el tratamiento de helmintiasis intestinales en embarazadas sobrepasan los riesgos que puede tener la madre, el feto o el niño lactante. Los riesgos son menores cuando no se hace tratamiento en el primer trimestre del embarazo. Por el contrario, se ha concluido que el beneficio supera el riesgo en embarazadas con intenso parasitismo intestinal y con base en experiencias clínicas controladas. Se acepta que pueden usarse en estas circunstancias.
Algo similar sucedía en el tratamiento de niños menores de 2 años, en los que por poca experiencia clínica no se recomendaba su uso. En la actualidad se sabe que en estos niños no causan efectos colaterales superiores a los de un placebo y más bien se recomienda su uso por las implicaciones del parasitismo intestinal en la desnutrición infantil. Los benzimidazoles más utilizados son albendazol y mebendazol, los cuales son empleados en las campañas de tratamientos comunitarios. A pesar del amplio uso de estos antihelmínticos en humanos, no se conoce que se haya creado resistencia, pero se sospecha que pueda adquirirse en el futuro. Esto contrasta con el gran problema veterinario de resistencia de nematodos animales a estos antihelmínticos benzimidazólicos, algunos de los cuales son los mismos que se usan en medicina humana. Las dosis para benzimidazoles más utilizados son albendazol 400 mg en dosis única, flumendazol 300 mg al día por 2 días o 500 mg en dosis única, mebendazol 100 mg 2 veces al día por 3 días o 500 mg en dosis única, levamisol 150 mg dosis única y 2.5 mg por kilogramo para niños. Palmoato de pirantel produce curaciones casi en el 100% de los casos con una dosis única de 10 mg por kilogramo. Químicamente es la tetravidropirimidina, un compuesto sintético insoluble en agua y muy poco soluble del intestino delgado. No tiene sabor especial y es estable a la humedad, la luz y la temperatura. Actúa contra los parásitos inhibiendo la actividad neurotransmuscular, lo cual le produce parálisis espástica, lo que impide que migren durante el tratamiento. No debe usarse piperacina en el mismo tiempo, pues el mecanismo de acción relajante es opuesto al del pirantel. En este último medicamento es muy bien tolerado. Ocasionalmente se observan marcos y síntomas digestivos como náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea de intensidad leve. No se han conocido efectos adversos durante el embarazo. Piperacina, entre los antihelmínticos que se utilizan en la actualidad, este es el más antiguo. Es un medicamento efectivo, bien tolerado, a dosis terapéuticas y de bajo costo. Químicamente es la dietilendiamina, de la cual se usan varias sales como citrato, hexadidrato, fosfato, adipato y tartrato. Todos se presentan como cristales fácilmente solubles en agua y de fácil absorción en el intestino. Su mecanismo de acción consiste en el bloqueo de la acetilcolina en la unión mioneural, lo cual lleva al parásito a sufrir parálisis flácida, lo que permite su eliminación por medio del peristaltismo normal del intestino. Existe un amplio rango entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica, por lo cual los efectos dañinos son poco frecuentes, los cuales se presentan principalmente en los pacientes con insuficiencia renal por la dificultad en su eliminación. En estos casos o cuando existe una sobredosis, especialmente en niños, se producen síntomas digestivos como náuseas, vómitos, diarrea, además síntomas neurológicos como incoordinación muscular, ataxia, vértigo, dificultad para hablar, debilidad muscular y contracciones mioclónicas. Puede también desencadenar convulsiones de tipo epiléptico en pacientes con esta predisposición. Los síntomas mencionados son de notable intensidad en algunas ocasiones, pero afortunadamente son transitorios y no dejan secuelas. Se contraindica en pacientes renales y en epilépticos. La piperacina se administra por vía oral, generalmente en jarabe o al 10% o 20% a la dosis de 50 mg por kilogramo al día, por 5 días o de 75 mg por kilogramo en dosis única. Este medicamento, por su efecto relajante de la musculatura de los helmintos, es de elección cuando se sospecha migración de los parásitos adultos o presencia de nudos de parásitos que pueden producir obstrucción intestinal. No debe suministrarse paralelamente con pirantel por el antagonismo en su mecanismo de acción, pues este es paralizante. En casos de obstrucción o subobstrucción intestinal por las caries se recomienda aspiración gástrica continua, instalación de 30 ml de piperacina al 10% por la sonda. Al ceder la obstrucción se completa el tratamiento por vía oral. Cuando se diagnostica invasión del colédoco se usa piperacina o se extrae el parásito por endoscopia utilizando una pinza o por cirugía. No se conocen contraindicaciones en niños menores y no se ha demostrado contraindicación en embarazadas. Ivermectina es obtenida en ascariasis en dosis única de 200 microgramos por kilogramo. Este antihelmíntico no tiene utilidad en el tratamiento de tricocefalosis y uncinariasis. Continuaremos con tricocefalosis.